no recuerdo en qué curso, pero es parte de programación y parte de arquitectura de software. Entonces, teoría de redes, solo que lo vamos a ver desde el punto de vista de programación lineal. Entonces, en teoría de redes, los modelos de redes nos permiten solucionar múltiples problemas. ¿Y dónde los vamos a aplicar? Por ejemplo, a la hora de cuánto tiempo me voy a tardar en entregar un proyecto. Entonces, ahí puedo ver toda mi red de todas las actividades que yo voy a hacer y para entregar un proyecto. Puedo saber cuánto material voy a entregar para, o voy a utilizar, por ejemplo, en un cableado de red. ¿Cuánto cableado voy a utilizar en las redes? Eso, y cómo lo voy a optimizar. ¿Cuáles son las rutas más cortas para recorrer un lugar? El flujo de Internet. Todos sabemos, por ejemplo, en las redes de electricidad, en las redes de Internet, en las redes de agua, que nosotros tenemos que tener distintos flujos para intensificar o evitar las pérdidas de producto. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la red eléctrica, ustedes miran que hay unos cables bien gruesos enfrente de su casa y entre más lejos estén en los sectores, ustedes van a encontrar cableado más grueso y eso es porque se necesita enviar más flujo de electricidad porque en el camino se sufren pérdidas y para que llegue la potencia que se necesita, se tiene que poner ese flujo. Lo mismo pasa con el Internet. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas distribuciones? Eso es lo que se mira a través de teoría de redes y lo tenemos que analizar. Entonces, si leemos el concepto, el modelo de redes permite la resolución de múltiples problemas de programación matemática mediante la implementación de algoritmos especiales creados con el tal fin como el algoritmo de optimización de redes. Dentro de los problemas más comúnmente resueltos mediante modelación de redes se encuentran los vistos en modelo de transporte y modelos de planeación, programación, control de proyectos, como los de CPM, BERT. Por ejemplo, ustedes, aquí en Guatemala no se mira, pero ya se empieza a ver en México, Europa se maneja mucho así, es por las redes de distribución de trenes. Entonces, se planea cuánto material, cómo voy a distribuir mis redes, cuáles son los puntos dónde van a estar las paradas que me van a influir. Entonces, todo esto yo lo tengo que planificar. Entonces, conceptos básicos que vamos a ver es qué es una gráfica. Entonces, son conceptos vamos a ver. Un segundo, perdonen, jóvenes. Ok, una gráfica o un grafo, como le dicen algunas personas, en la ingeniería de sistemas, nos ayuda a entender cuál es el comportamiento de un problema o de una situación. Entonces, por ejemplo, ustedes lo utilizan, no sé si ya vieron diagramas de árbol. Entonces, esto es una gráfica. Luego tenemos una red. Entonces, una red va a ser un conjunto de nodos y de rutas que van a formar un gráfico. Y una cadena, ¿sí? No sé si me escuchan, es que a veces me siento como que si estuviera en un podcast, haciendo un podcast. Sí, se escucha, ingeniero.
Ok. Una cadena, gracias por contestar, corresponde cabal a cada uno de los ramales, o sea, una cadena o una ruta completa, por ejemplo, 1, 3 es y 3, 6, 6, 7 sería una cadena. O sea, todo este pedacito podríamos decir que es una cadena. Todo en conjunto es una red, pero todo esto es una cadena. O por ejemplo, 1, 4, 4, 7 es una cadena. Y tenemos una ruta. Una ruta corresponde a, por ejemplo, que nosotros si lo identificamos como 1, 4, la ruta 147 o la ruta 146, entonces ya es cuando ya vamos combinando nodos y cadenas, perdón, que nos estén indicando un camino. Por ejemplo, 1467 podríamos decir que es el camino de esa ruta. Y ustedes lo miran en las camionetas, la ruta 201. Entonces, sabemos que va a pasar en varios puntos estratégicos y que está unida por una línea y cada una de esas rutas sabemos por dónde van a ser esos puntos para ponerle una relación. Tenemos un ciclo que corresponde a una cadena que une todos los puntos, es como decir formar un círculo. Entonces aquí un ciclo sería 1, 2, 4, 3. 1. Podríamos decir que las rutas de las camionetas pueden llegar a formar un ciclo porque ellas inician, dan la vuelta y regresan a su punto de origen. Entonces, podríamos también, aquí es como les tengo el ejemplo, un ramal orientado. Aquí, por ejemplo, aquí no hay ramales orientados, sino que no hay una ruta establecida, pero cuando nosotros ponemos una flecha, eso ya lo podemos llamar como un ramal orientado, pues el arco que nos indica que va a la ruta de 6 del punto 6 al punto 7, por ejemplo, que es lo que tenemos aquí. Pero no hay una ruta de retorno, como las vías. Hay vías que tienen doble vía y hay calles que solo tienen una vía, exactamente igual. Gráfico orientado quiere decir que está totalmente identificado por ramales orientados, ¿sí? Esto es, aquí está orientado, a él va de 1 a 2, de 2 a 5, pero hasta ahí llega a ese punto. Entonces, aquí, por medio de un ramal orientado, podemos determinar quién es el punto de salida de esta cadena, de esta red que tenemos aquí, de 1 a 4, de 4 a 7 y de 7 a 5. De 1 a 4, luego puede ir de 4 a 2 y llega hasta 5. Si se dan cuenta, todos, el punto de salida no es 7, sino que es 5. De 3, aquí de 1 a 4 no hay. Y 3, por ejemplo, 1 y 3 son nodos de salida. Entonces, y 5 es el último punto de llegada y no hay retorno. Entonces, eso es un gráfico orientado. Entonces, modelos de redes que podemos encontrar y que vamos a ver, modelo de la ruta más corta es cuando necesitamos establecer y nos sirve, les va a servir mucho a ustedes cuál es la ruta más corta. Por ejemplo, ustedes van a hacer un cableado de una distribución de red para las computadoras. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta más corta? Entonces, van a determinar cuánto cableado tienen que usar. Entonces, solo miden los puntos y para hacer esas conexiones no necesariamente tienen que dar la vuelta, sino que simplemente unir ciertos puntos que me van a permitir cubrir toda la red. Y tenemos los modelos de árbol de expansión mínima. Eso hablamos de otro tipo de flujo, pero son muy parecidos. Problemas de flujo máximo. Entonces, aprovechar la mayor cantidad de esos problemas de agua, de servicio de eléctrico y de internet.
y el CPM PERT, que es básicamente un gráfico de red que nos permite tomar decisiones de cuánto tiempo voy a comprar, voy a tardarme en realizar un proyecto. Entonces empecemos por uno de los más divertidos, que es el diagrama de CPM PERT. Esta unidad es muy fácil, probablemente solo nos vamos a tardar estos 2 fines de semana en ver todos los diagramas de red y ya entramos a teoría de inventarios. Entonces, estos problemas son bastante sencillos de resolver. Entonces, definiciones básicas. Entonces, ¿qué es planeación? Entonces, todos tenemos que planear, ¿sí? A la hora de realizar un proyecto. Entonces, cuando le dice a su jefe cuánto tiempo planeas en hacer un proyecto y uno se lo puede inventar 6 meses o un año, cada vez que ustedes digan un año, su jefe los va a ahorcar y les va a decir que no, ¿sí? Entonces, básicamente, una planeación requiere desglosar el proyecto en actividades, estimar los recursos, tiempo e interrelaciones entre las actividades. Entonces, y tenemos también la programación. Ay, ¿qué se me hizo? La programación. Cuando estamos hablando de programación, se requiere los detalles de fechas de inicio y fecha de conclusión de cada una de las actividades. Y tenemos el control. Eso es uno de los más importantes. Requiere información sobre el estado actual y análisis de posibles trueques o convenios que se puedan llegar a hacer para cuando surjan dificultades. Por ejemplo, los project managers trabajan con una matriz de RACI, donde hay personas que son responsables de hacer la tarea, personas que son responsables de de hacer que se haga esa tarea, los que son consultados y los que tienen que dar la información. Entonces, aquí en una matriz RACI podríamos hablar que le vamos a agregar la programación y el control para que nosotros seamos más efectivos. Esto es solo una herramienta de trabajo. Entonces, entre esas herramientas para poder comprender esta dinámica tenemos el gráfico de Gantt y tenemos los modelos de redes. En el caso de ustedes reciben el curso de proceso administrativo con la licenciada Manuela y la licenciada les enseña a cómo hacer gráficos de Gantt para poder hacer sus planificaciones. Entonces, creo que no vamos a perder tiempo en que yo les enseñe cómo hacer gráficos de Gantt, pero sí voy a enseñarles el modelo de red. Entonces, ¿qué tipos de modelos de red podemos encontrar? Los determinísticos, que son de CPM o por ruta crítica, que le dicen, y las redes de probabilísticas, PERT, técnicas de evaluación y revisión de programas. Si ustedes pensaron, ya gané estadística y nunca más la voy a volver a ver, oh sorpresa, nosotros usamos estadística para esto. Entonces, ¿cuál es el CPM? El CPM es un acrónimo, ¿sí? Es un acrónimo que se desarrolló, método se desarrolló en 1957 por las firmas DuPont y Remington Rand. Básicamente que ellos deseaban controlar la planificación y programación de los componentes de un proyecto para la NASA. Entonces, se desarrolló la ruta crítica. Ellos necesitaban hacer que ellos eran encargados de los cohetes, entonces necesitaban una ruta crítica. Entonces, la ruta crítica van a ser todas aquellas actividades que nosotros las hacemos en el tiempo que estimamos
y deben de salir en ese tiempo. Si no lo logramos sacar, el problema va a estar radicado en que va a haber el famoso cuello de botella en nuestro proyecto y va a ser desastre. Y empiezan a correr costos, empiezan a correr problemas y es importante que prestemos atención en esa ruta crítica. Y PERT, ¿sí? Es el acrónimo de una técnica de evaluación de revisión de programas donde establecer cómo va a ser, cuándo debo de empezar mis actividades. Entonces, lo utilizaron también en 1957 con el misil Polaris. El objetivo es determinar la forma óptima por medio de la cual se maximice el ahorro en tiempo, ¿sí? Ok. Tiempos considerados en el método PERT. Tenemos, cada vez que alguien va a establecer cuánto tiempo en promedio te vas a tardar en hacer esta actividad. Le pueden decir, bueno, me voy a tardar una semana. Ese es el tiempo promedio. Y le dice, pero si te pones pilas y lo haces rápido, pues ese es un tiempo optimista. Y si hay un montón, hay huelgas, hay pandemia, entonces ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Eso es un tiempo pesimista. Entonces, básicamente, entonces tenemos el tiempo optimista que va a representar el tiempo calculado para la pronta finalización de una actividad en condiciones favorables. El tiempo más probable es básicamente el promedio, lo que más es aquel tiempo de que al finalizar una actividad bajo un escenario en condiciones normales, se dice que el tiempo de duración es el más probable porque representa una moda estadística de la distribución de tiempo. Y el tiempo pesimista es cuando bajo condiciones muy desfavorables y improvistas se tiene este escenario. Cuando utilizamos en la vida real, por ejemplo, yo no les voy a poner a sacar, mire, el tiempo, sino que muchas veces este tipo de herramientas se utiliza en proyectos repetitivos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo me tardo en levantar una casa de 354 metros cuadrados? Entonces, ya se tienen proyectos, por ejemplo, movimiento de tierras, cimentación, obra gris, detalles, etcétera. Entonces, por experiencias y por estadísticas se pueden hacer pronósticos de cuáles son estos tiempos. Entonces, generalmente uno está basado en otros proyectos y ya es cuando uno tiene mucha experiencia. En el caso de ustedes, yo les voy a dar ya los tiempos y ustedes van a tener que hacer la planificación. Entonces, el tiempo esperado, espetado. Me lo voy a corregir eso una vez. El tiempo espetado. El tiempo esperado. ¿Sí? Sí. Ese podcast el tiempo esperado lo vamos a definir por el tiempo optimista, por el tiempo promedio, el tiempo optimista más 4 veces el tiempo normal, o sea, el tiempo estándar, más el tiempo pesimista dividido 6. La desviación estándar por actividad, o sea, lo tengo que hacer por cada una de las actividades, tengo que sacar la desviación estándar. Va a ser el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6. La varianza va a ser el BE, la desviación estándar elevada al cuadrado. Y la desviación esperada en el proyecto va a ser la raíz cuadrada de toda la varianza esperada de la ruta crítica. Ahorita no me van a entender nada aquí, que son solo fórmulas. Y aquí vamos a utilizar la distribución normal que vieron en estadística 2 para hacer pronósticos y vamos a hacer pruebas de hipótesis. Entonces, espero que se recuerden.
Ay, no, dijeron ahorita. Entonces veamos PERT y CPM. Tenemos el PERT, es probabilístico. Sí, son recuerdos esos. La estadística sirve muchísimo, jóvenes. Entonces, no hay que olvidarla. Espérenme, solo busco mi apunte porque a veces se me olvida decirles algo y después me arrepiento. Dije, no les dije tal cosa. Bueno, el PERT es probabilístico porque se basa en una investigación estadística para establecer los promedios, ¿sí? Las modas de los tiempos de los proyectos. Mientras que también el PERT considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual solo tenemos datos estimativos. Por esa razón se basa mucho en probabilidad. El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de la actividad sobre la ruta crítica. Esa es la que manda. Supone que las distribuciones de los tiempos de las actividades son independientes. La varianza del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades de la ruta crítica. Considera 3 estimados, que lo que habíamos hablado, el optimista, el pesimista y lo más probable. Mientras que CPM es determinístico, el tiempo cambia por el nivel de recursos utilizados y por eso aquí ya se empieza a hablar de prioridad. Si hay retrasos, se pueden reasignar recursos, se pueden hacer análisis de sensibilidad para asignar más recursos y poder sacar las tareas con mayor rapidez. Entonces, considera que las actividades son continuas, interdependientes, con orden cronológico y se ofrece un parámetro del momento oportuno del inicio de la actividad. Considera tiempos normales y acelerando de una determinada actividad. Ahorita creo que no le encuentran sentido. Entonces, ¿cómo voy a crear un diagrama de CPM-PERT? ¿Puedo crearlos, un diagrama de CPM y un diagrama PERT por separado? Sí, sí puedo, pero es mucho más útil si yo los mezclo. Entonces, para poderlo formar, primero van a crear una tabla de actividades, luego van a crear un diagrama de red. Básicamente se les dice, utilice un PERT, un esbozo de un PERT para luego ya trabajar con CPM PERT. Creación de la red, calcula las ocurrencias más tempranas, calcula la ocurrencia tardía, calcula la ruta crítica, calcula ya de último las holguras, hace el diagrama de Gantt basado en la red de CPM. Las actividades vienen por nodos, o sea, cada uno de estos, hay algunos que usan círculos, unos que solo usan el nombre del nodo, y abajo cuánto es el tiempo normal, y van haciendo ahí sus apuntes. Si ustedes lo quieren hacer redondito, si lo quieren hacer cuadradito, si lo pueden hacer, pero que tengan toda la información, eso es lo más importante. Yo no le veo problema en trabajarlo de distintas maneras. Entonces, aquí tenemos la actividad del nodo. La parte central va a ir, la asignación puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un código o el que se le asigna a la actividad, porque en la actividad nosotros vamos a definir ciertos detalles. Entonces, que le vamos a hacer actividad 253A, por ejemplo, puede ser un código y ustedes en un concepto donde ustedes desarrollan qué hace esa actividad. Y en el otro punto le vamos a poner cuánto dura esa actividad en la parte central. Yo uso un rectángulo que tiene 6 subcuadritos y cada cuadrito va a llevar un tipo de información. Ok. Entonces,
la estimación de tiempos de finalización de la tarea. Va a ser la fecha temprana de inicio y la fecha temprana de inicio y fin. Entonces, la fecha de inicio es el tiempo que finaliza la actividad más próxima que precede de forma inmediata. Por ejemplo, bueno, después después de terminar de bañarme a las 6:30, pues el inicio de mi fecha próxima de mi fecha de inicio va a ser vestirme, por ejemplo. Entonces, igual lo pasa con la fecha de se me traba la lengua. Finalización es la fecha temprana de inicio más su duración esperada. Ahorita creo que no van a entender nada, pero entonces fecha temprana de inicio que va a estar en este cuadrito, aquí la vamos a identificar. Por ejemplo, si la fecha temprana, yo les dije que me terminaba de bañar a las 6:30, por consiguiente, la fecha de finalizar esta actividad, aquí era 6:30, pero la actividad se llama que quiere decir que me voy a vestir, entonces, y me tardo 10 minutos, entonces, si salía a las 6:30, a las 6:40 es la fecha de finalización, y así es como lo voy colocando. Y tenemos la estimación de tiempos de finalización de tarea, la fecha tardía de finalización y la fecha tardía de inicio. Entonces, bajo ese mismo rubro, tenemos la fecha tardía de inicio y la fecha tardía de finalización. ¿Qué quiere decir esto, la fecha tardía? Probablemente yo puedo empezar a las 6:30 y terminar a las 6:40 de vestirme, perdón. Pero hay una fecha o hay una hora tardía de iniciar esa actividad. Entonces, por ejemplo, puede ser que ya no empiezo a las 6:40, a las 6:30, sino empiezo a las 6:35. Entonces, la fecha tardía sería 6:45. Entonces, tengo ahí una holgura de 5 minutos. Cuando la holgura es igual a 0, eso quiere decir que estoy ante una ruta crítica, en una actividad crítica, porque yo puedo tener esos 5 minutos que yo los puedo manejar y los puedo ajustar dependiendo de lo que vaya a hacer, pero si no tengo holgura para moverme, eso quiere decir, salgo a las 6:30 y termino a las 6:40 y eso se tiene que hacer en ese periodo. Entonces es importante que nosotros establezcamos bien nuestros tiempos. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo clásico donde un contratista solicita la ejecución de un proyecto en particular, las actividades de estimación de los recursos. Perdón. La estimación de recursos de tiempo en días se resume en la tabla. Entonces, en esta tabla ya nos dicen la actividad, nos dice cuál es la precedencia, o sea, quiere decir que esta actividad para que se pueda realizar, tiene que estar concluida la actividad A, que de la E tiene que estar concluida la de B, la de F tiene que estar la C, y la de G, la de E, y así sucesivamente. Y nos tienen que dar los tiempos optimistas, los tiempos normales y los tiempos pesimistas. Y nos dan otra información. Entonces, empecémosla a trabajar. Yo me voy a ir a cambiar de... Deme un segundo. Vamos a abrir un Excel.
Y ahora se los comparto. Bueno, aquí tenemos ya un contratista solicita la ejecución de un proyecto en particular. Las actividades de estimación de recursos en tiempos, en días, se resumen en la tabla. Entonces aquí ya tenemos la precedencia y vamos a establecer la ruta crítica. Habíamos hablado que nosotros lo primero que íbamos a hacer es calcular el tiempo esperado para poder formar nuestra gráfica. Por ejemplo, en este Excel ya les digo que va a ser la sumatoria del tiempo optimista más el tiempo normal, o 4 veces el tiempo normal más el tiempo pesimista, dividido 6. Entonces, va a ser tiempo optimista más 4 veces el tiempo normal más el tiempo pesimista. Y vamos a encerrar todo entre paréntesis. Dividido 6. ¿Vamos a hacer? Sí. Vale. Entonces saco mi tablita. Y aquí tengo mi tiempo esperado. Grisito para que lo podamos distinguir. Ok, y habíamos hablado que también tenemos que calcular la varianza. Y la varianza era elevar al cuadrado. Aquí sabemos que la desviación estándar es el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6, pero todo esto yo lo tengo que elevar al cuadrado. Vamos a hablar del tiempo pesimista. Y se me acaba de olvidar la fórmula. Un segundo. Tiempo pesimista menos tiempo optimista. Tiempo pesimista menos tiempo optimista. Las desveladas ya me están pasando factura a mí. Dividido 6. Y todo esto yo lo voy a elevar al cuadrado para que sea la varianza. Me falta esto. Y solo copiamos. La holgura no la puedo determinar, aunque sí la puedo determinar por fórmula, pero vamos a la holgura, va a ser la diferencia entre el tiempo esperado y si hay ruta, si hay tiempo, si hay alguna diferencia entre los tiempos tempranos y los tiempos tardíos. Entonces, ¿cómo lo voy a determinar? Bueno, primero tenemos que formar nuestra red. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. Un consejo que les puedo dar a ustedes es, vamos a ver, la pizarra. Vamos a armar primero nuestra red. Vamos a ver si me deja copiar esto. Pues sí me dejó. Bueno. Vamos a poner. Yo digo, ok. Siempre ustedes van a marcar un punto de inicio. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí que este va a ser nuestro cuadro de inicio. Y dice, las primeras actividades que vamos a hacer es A, B y C.
Entonces las podemos poner en orden, como ustedes quieran, pues podemos, que esas van a ser las que van a arrancar nuestro sistema de redes. ¿Por qué les recomiendo primero hacer esto? Porque a veces tenemos que mover los nodos para que se acomoden adecuadamente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner A, B y C. Luego la siguiente actividad quiere decir que nosotros podemos arrancar de esta forma porque no hay ninguna precedencia. En la A no tiene que empezar antes algo para poder iniciar. En la B tampoco tiene que empezar algo para iniciar y en la C tampoco. Pero dice, en la D, para que empiece la D, tiene que haber iniciado la A. Entonces estamos bien. La D. Y dice que para que empiece la E, tiene que haber terminado la B. O sea, que se desliga de esa parte. La F, estamos hablando de la que tiene que haber empezado la C. No, hombre. Me equivoqué, perdón. F. Vale. La G, para que empiece, tiene que haber concluido la E. Y quiere decir que viene aquí. La H tiene que haber concluido la E. La I también. Vamos a ponerla aquí. Vale. La J tiene que haber concluido la D y la G. La J. Pero aquí tenemos un problema. Y si cruza aquí, vamos a hacer un relajo. Y eso nos puede crear confusión. Entonces, vamos a hacer nuestro primer movimiento. Vamos a, decía que la J es la D y la J. Vamos a pasar por conveniencia la I a esta parte de aquí. Entonces, la D y la G para que pueda empezar la J. La K va a empezar cuando concluye en H e I. Sería no. H y la J. La H y la J. No, me estoy borrando lo que no debo. Aquí estaba la I. La H y la J. Mejor si usan flechas porque a veces uno se puede perder fácilmente. Tiene que ser un grafo dirigido. Ok, la K. La L va a ser F, I y K. La L va a ser la F, la I y la K. Okay. La L. Qué rara está esa mi L. No la logro ver. Es que dibujar aquí está mero complicado. La L. Vale. La M va a ir ahí. Entonces yo ya tengo mi diagrama. Todos están solos y esto obviamente va a llegar a un fin. ¿Sí? Y me le voy a tomar una foto.
Y este va a ser como mi machote para poder trabajar. Me regreso a mi Excel. Para acá. Voy a ir a traer mi machote. Solo me va a servir para ver cómo se va a ir desenvolviendo. Entonces tengo que voy a ir a un inicio y tengo A, B y C. ¿Se ve? Luego viene C. C. Estos ceros los vamos a quitar porque todavía no nos van a servir. O sea, cada nodo va a ir identificado con estas 6. Bueno. Cada vez que lo hago de distinta manera. Ese es mi inicio. Ok. Decíamos que luego salía D, E y F. Esto me sirve para que me ordene de una forma más fácil. ¿Okay? Y F. Luego, ¿qué seguía? Me seguía que esto se combinaba con GHI. GHI. Hacer la H. Hacer la G. En la medida de lo posible, tienen que evitar a toda costa cruces entre que la ruta quede libre, porque si hacen brincos, a veces es muy problemático y es muy confuso, ¿sí? Entonces tenemos I y ahora ya tenemos G, H, J. Ahora nos toca la J. La J.
la G, la D. Ustedes, yo lo estoy haciendo así en Excel, bonito, pero lo pueden hacer a mano también, como se les haga más fácil. Entonces la G. Y luego la J, luego viene la K. La K venía de la H. No. La K y la J. Y la J. Y la L. Viene de la I. Su predecesora es la I. Y la K. Y la L. Luego que ha concluido la L, viene la M. No. Inge, creo que la F también va hacia la L. Sí, tienes razón. Ahorita no la había puesto. Sí, sí, la F quedó huérfana. F va a la L. Sí, tienes razón. Ahí está. Y esta obviamente llega a un nodo llamado fin. Esta parte es la parte más sencilla. Ok. Ya tengo armada mi ruta. Es distinta a la que está en la presentación, pero es igual a la hora de armar. De todos modos, son muy parecidas. Ok. Empecemos. Entonces acá, si se recuerdan, en nuestra hojita, nosotros qué tiempos son los que vamos a utilizar para meter cuánto duraba cada actividad. Pues vamos a meter, si quieren voy a dejar la precedencia por verificar y vamos a meter estos tiempos. Que eso es lo que me va a servir ahorita. Acabo de perder el Excel, aquí está. Ok, lo voy a ir arrastrando poco a poco. Ok.
decía que A no tenía una duración de 20. Entonces acá abajo yo le voy a colocar que es de 20. En la B dice que tiene una duración de 25. En la C tiene una de 15. La D es precedida por A y tal como lo hemos tenido ahí y tiene una duración de 10. La E tiene precedencia de B y estamos bien y tiene una duración esperada igual a 20. La F tiene una precedencia de C y tiene una duración de 25. Vamos a jalarnos esto porque nos va a servir. La J tiene una precedencia de D, ¿sí? Vamos a poner acá. De D. ¿Dónde está la J? Y de G. Aquí la tiene. J tiene una duración de 10. G tiene una precedencia de E y tiene una duración de 10. H le precede E y tiene una duración de 25. I precede E y tiene una duración de 20. Sí, solo es K. K la precede J y la precede H y tiene una duración de 15. L es F, ya viene F de aquí, I, ¿sí? Y K, y tiene una duración de 25. Y nuestra última actividad, que es M, tiene una duración de 20. ¿Okay? Ya tenemos toda nuestra red. Miren qué bonita está nuestra red. Y ahora vamos a iniciar. Tiempos tempranos, tiempos tardíos. Bueno, entonces aquí por favor es donde sí tienen que prestar atención. Cuando empieza A, no tiene ninguna precedencia, entonces empieza en el tiempo 0. ¿Cuánto tiempo tarda la actividad A? Va a ser 0 más lo que tarde la actividad A. Mejor voy a ponerlo acá. Entonces va a ser más 0. Ojo con esto, algunos proyectos y tienen que tener esa condición. Nosotros estamos haciendo nuestras sumas tipo matemático. Va a terminar en 20, entonces la otra va a iniciar en 20. Pero si, por ejemplo, estuviéramos hablando de semanas, por lo menos va a empezar la primera semana de octubre la actividad A, entonces la actividad D debería de empezar en la semana 2 de octubre, ¿sí? Pero si aquí lo estuviéramos hablando, termina en 20 y aquí va a empezar, entonces, en la que la precede. Entonces aquí pongo 20 o pongo 21.
¿cuándo empezaría? Si son días. Porque si digo que empieza en el día 20, empieza en el día, la D va a empezar en el día 20. Si fueran semanas, empieza en la semana 20 y la D va a empezar entonces en la semana 20. Entonces, ¿pongo 20 o pongo 21? Imagen de Ivan Juric. 21. 21. Entonces, en la hoja de trabajo, en la presentación, va a empezar en 20. Pero ustedes, por lógica, tienen que ver si son días cabal que va a empezar. Porque si, por ejemplo, es fecha 20, el 20 empieza. Entonces, ahí tienen que ver las condiciones. Lo voy a empezar el día 21, porque efectivamente tiene que empezar un día después. Entonces empieza el día 21. ¿Qué duración tiene D? Tiene 10 días. 10 días, empieza el 31. Ok, entonces la J empieza el 31. Pues en realidad no sé cuándo va a empezar, porque también está precedida por G, la J. Entonces todavía, como yo no tengo esa rama, esa ruta establecida en cuándo empieza, me voy a ir a la otra rama para determinarla. ¿Cuándo empieza B? Empieza en 0. ¿Cuánto tarda B en concluirse? Se tarda 25 semanas. Entonces luego empieza la ruta E. ¿Cuándo empieza la ruta E? 26. ¿Cuánto tiempo se tarda? Hacer 26 más 20. 46. Ok. Entonces, esta 46, este 46. Sí, aquí está. Este 46 va a alimentar a 3 nodos. Entonces va a ser 46 más 1. $47. ¿Cuánto dura G? Dura 10. H tarda 25. Entonces, en la semana 67 concluyó I, en la semana 72 terminó H y en la semana 57 terminó G. Entonces, ¿cuándo inicia J? Piensen con lógica. Su precedencia tiene que estar concluida D y G para poder iniciar J. ¿Cuándo iniciaría J? ¿58? Así es. Cuando se concluya la actividad de mayor tiempo. Porque yo puedo empezar en 32, pero no está concluida G. Entonces tengo que esperar que concluya G, que es otro prerequisito, por decirlo así, para poder concluir mi actividad. Exacto. ¿Cuánto tarda J? 10 días. Entonces ya puedo continuar mi camino. Entonces va a alimentar a K, pero K también depende de H, ¿sí? Entonces, ¿en cuándo voy a empezar K? ¿En la semana 69 o lo voy a empezar en la semana 73? 73. Así es. La duración que tiene. Terminó en 88. Entonces, L tiene que estar concluida acá y tiene que estar concluida I y tiene que estar concluida F.
pero la F no la hemos trabajado. Entonces, terminemos este ramal antes de poder llegar ahí. Entonces, aquí es 0. Es 15. Aquí empieza en 16. Y se tarda los 25. Entonces, esta puede empezar en 42. En 60, perdón, sí, en 42, en 68 o en 89. ¿89? En 89, porque la ruta, hasta que estén concluidas todas, yo puedo iniciar. Entonces va a estar hasta que esté concluida acá, una semana o un día después. Ok. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? 114 días. Entonces, M va a empezar en el 115. ¿Cuándo voy a terminar mi proyecto? Si fueran semanas, porque no me recuerdo ahorita, va a terminar en los 135 días. Días o semanas que pueda, pongamos, creo que son días. Entonces va a terminar 135 días. Entonces esta es nuestra proyección. Entonces, veámoslo. Aquí está toda esta ruta ya establecida con sus tiempos. Entonces yo voy a iniciar mi proyecto, pero ¿qué tan temprano y qué tan tarde puedo iniciar mi proyecto? Y debo de establecer mis rutas críticas. Si se dieron cuenta, yo iba de adelante de A hasta M. Ahora voy a ir de M hasta A para establecer mi ruta crítica. 135 es cuando yo voy a terminar mi proyecto, ¿sí? Y este proyecto ahora va a ser los 135 menos el tiempo de duración. ¿Cuándo inicia este proyecto? Pues precisamente un día después. Es menos 1, 114. ¿Y cuánto se tarda? 89. Pues vamos bien. Pero este 89, ¿sí? ¿Retorna a qué puntos? Lo voy a marcar aquí con amarillo para que ustedes miren dónde estoy. ¿Qué puntos alimentan a L? Alimentan acá, a I y a F. ¿Sí? Entonces aquí es 88. Es 88. Aquí el K sí es solo alimenta a L. Este sí. Aquí luego vuelvo a poner 88. Aquí 88. Vamos de regreso, ¿sí? Y establezco mi ruta. Vamos a quitarle este colorcito. Aquí. Aquí este F, voy a terminar este es 63, aquí empieza en 62. Y termina en la semana 47.
Ok, porque voy de retroceso. Veamos qué otro puedo alimentar. Puedo alimentar este, pero aquí, ¿qué voy a colocar? Aquí son mis opciones. Aquí ya tengo el primero, que es 68. Lo voy a colocar en rojo, porque todavía no la puedo alimentar, porque también recibe esta ruta, y recibe la ruta de H y la ruta de G. Entonces, terminemos esas rutas primero. Aquí termina en K, termina en 73, entonces empieza en 72. Entonces, esto quiere decir, y le quito el tiempo de duración, o sea que termina en 47. Entonces aquí ya tengo el nuevo número también. Entonces aquí sería 67, perdón, y 46. Cualquiera de estos números puede variar. Entonces, ahora acá estoy retrocediendo. Este es 73 y este sí entra. Sí, aquí es 72. 72 menos la duración, 62. Entonces aquí entra, en este entra 61. Y le resto la, y queda 51. Aquí ya tengo establecidas mis 3 rutas, ¿sí? Ese punto E, ¿qué valor le voy a colocar? Le voy a colocar el que más tiempo dura, que pudo haber sido el 67, el 46 o el 51. En este caso, yo voy a colocar el de menor rango, ¿sí? Voy a colocar el 46, porque aquí es cuando voy a terminar mi tarea. Voy a poner el más pequeño, que va a ser 46, ¿sí? Y ya puedo seguir mi ruta. Anteriormente ponía el mayor. De regreso estoy poniendo el más pequeño. Cuando tengo varias rutas. Entonces aquí me queda 25. Y me queda 0. Siempre alguna ruta me va a quedar en 0. Que inicio en 0 y termino en 0. En esas son las que yo tengo que tener mucho ojo. Entonces, no he terminado aún de llenar todos mis datos. Aquí tengo este otro dato. Entonces, aquí me queda 61. Espérenme. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, me entró una llamada telefónica y me distraje. Perdón. Lo que entregaba mi teléfono. Entonces ya tengo todas mis rutas y fíjense en la ruta crítica. Ok. Aquí está. Voy a iniciar en mi ruta crítica. ¿Por qué pongo que ruta B es mi ruta crítica? Por la sencilla razón que no hay holgura. Inicio en tiempo y la termino en el día 25. Le voy a poner días. Y lo más tarde aquí, si se recuerdan, la parte gris es las fechas tempranas. Y aquí abajo van a quedar las fechas tardías.
qué tan tarde puedo empezar y qué tan tarde puedo terminar una actividad. Entonces, si se dan cuenta en el B, empiezo en 0 y termino en 25. ¿Qué tan tarde puedo empezar? En 0 y tengo que terminar en 25. Entonces aquí no hay ningún día de holgura. Esa holgura es igual a 0. Entonces B se convierte en una ruta, en una ruta crítica, ¿sí? Es parte de mi ruta crítica. Entonces le voy a poner a B, que es parte de mi ruta crítica. Y B es prerequisito de E. Y si se dan cuenta, lo más temprano que puedo empezar mi actividad E es en la semana 26 y la puedo empezar lo más tarde en la semana 26 y la tengo que terminar. No hay holgura en este punto. Entonces se vuelve a convertir en parte de mi ruta crítica. Ok. Alimenta a estos 3 puntos. Entonces, si se dan cuenta, aquí, el punto G, empiezo el día 47, pero también si empiezo tarde, puedo empezar en el día 51, que todavía tengo tiempo. Entonces, tengo una holgura de 51 menos 47. Podemos hablar de 51 menos 47. Tenemos 14 días para, yo puedo empezar esta actividad 2 semanas después. Mientras que aquí en la H empiezo el día 47 y lo más tarde que puedo empezar es el día 47. Entonces, este es otro punto crítico porque tengo una holgura 0. Ok, aquí en el punto I, si se dan cuenta, puedo empezar en el día 47 mi actividad I y la puedo empezar en el día 68. Tengo una holgura de 21 días. Entonces puedo empezar 3 semanas tarde. Entonces veamos acá. H es prerequisito de K. Veamos si K tiene alguna holgura. Y si se dan cuenta, no tiene holgura. Entonces esto es un punto crítico. Y K se dirige a L y L tampoco tiene una holgura. Y L alimenta a M. Y tampoco tiene holgura. Entonces, acá acabamos de establecer nuestra ruta crítica. Es un poquito, lo voy a poner acá. O sea, entonces, nuestra ruta crítica es la ruta B, E, H, A, L y M. Esto está bien chiquito, yo no sé cómo lo están viendo ustedes, pero está súper chiquito para poder que ustedes puedan visualizar toda la ruta. Ahí está. Y aquí ya tenemos nuestra ruta crítica que va a tardar en concluirse 135 días. Yo les podría dar costos para que me puedan decir, por ejemplo, en cuántas semanas, si cada semana yo la pago en 300 quetzales, por ejemplo, entonces, ¿cuánto sería el costo final de estar trabajando? Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos a la vista bien establecido nuestra ruta crítica. Entonces, en esa línea, yo no puedo salirme del redil y tengo que terminar en tiempo. No sé si tienen alguna duda.
o bienvenidos, sintonícenos en el próximo podcast a las 2 de la tarde. Ingeniero, de momento no. Ingeniero, una consulta. Buenas tardes. Dígame, buenas tardes. La parte de las rutas críticas, ¿eso aplica, digamos, a todos las rutas en las cuales, para ver el tema de los valores tardíos, al inicio, digamos, de las actividades son las que nos generan 0? Exacto. Pueden haber Entonces, más de cuando una, dos. En proyectos muy grandes, sí pueden haber 2 o 3 rutas críticas. Ok. Para nosotros. Estos son proyectitos chiquititos. Son chiquititos. Okay. Entonces, no, generalmente solo tienen una ruta. Pero, por ejemplo, la limpieza de un avión tiene 2, 3 rutas críticas. Y es un enredijo eso. Okay. El mantenimiento también del avión es un enredijo. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Puedo hacer un análisis, si ustedes se recuerdan el planteamiento del problema. Me voy a ir, decía, el planificador del proyecto debe determinar, establecer la ruta crítica, que es lo que acabamos de hacer. Ahora debemos de establecer la probabilidad de finalizar el proyecto si se proporcionan 5 días adicionales a la duración esperada. Entonces, en este caso, les voy a enseñar el problema. Nosotros lo resolvimos de 2 maneras. Nosotros lo resolvimos agregándoles un día porque por lógica nosotros no podemos terminar e iniciar al mismo tiempo. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Eso no es posible. Entonces ahorita les voy a compartir la pantalla de un segundo. Entonces, pero la ruta crítica fue la misma. Y cuando miren la presentación se van a dar cuenta que son distintas. Esto ya lo habíamos hecho en el Excel y la ruta crítica es esta. Nos quedó parecido, pero yo puse en la parte de en medio A. Nosotros pusimos A, B y C. Entonces cambió un poquito, pero la ruta crítica sigue siendo la misma. B, E, H, K, L, M. Siempre sigue siendo la misma. Y porque empezábamos, por ejemplo, aquí 25 y empezaba en 25. Nosotros le agregamos un dato porque por lógica, por el planteamiento del problema, lo voy a poner acá, decía un contratista solicita el proyecto en particular de las actividades en días, porque nosotros estamos suponiendo, aquí tienen cómo se arma la tabla. Fecha tardía menos la fecha temprana. Aquí está la holgura, eso lo podemos ya ver en la tabla, la fecha de inicio menos la fecha tardía. Entonces, nosotros ya lo establecemos y aquí podemos armar la holgura. Aquí no les puse la holgura, se las voy a poner. Y cabal, en los puntos donde la holgura es 0, esa es nuestra ruta crítica. Aquí sí les puse las rutas críticas, si se dan cuenta, los primeros B, E, la otra es H, ¿sí? Los otros ceros es K, L, M. Entonces, la otra pregunta que nos hacían en el problema, ya establecimos nuestra ruta crítica y cuál es la probabilidad que sí terminemos el proyecto si nos dan 5 días adicionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo tantas ventanas abiertas que se me pierde. Entonces, primero,
calculo el tiempo esperado de la ruta crítica. En este caso, nuestra ruta crítica cambió. En nuestro Excel teníamos, espérenme, ahorita voy a ir a ver nuestro Excel. 135 días. Nosotros teníamos 5 días adicionales. Pero lo voy a hacer como el problema y yo se los voy a actualizar de esta forma. Entonces, sumamos todos los tiempos esperados de la ruta crítica, que va a ser igual a 130. Calculo la desviación estándar del proyecto, en este caso todas las desviaciones estándar de cada una de las rutas críticas, de la ruta crítica. Entonces, ¿cuál voy a usar? Voy a sumar, espérenme. La desviación estándar va a ser la suma de esto, más la suma de esto, más la suma de esto, donde están todos los ceros. El Toby. Y voy a sumar mis tiempos esperados. Buenas tardes. Así es. Déjelo ahí. ¿Cuánto es? Sería 190. Sumo mis tiempos esperados, sumo de mis desviaciones estándar. Aquí tengo ya mis tiempos esperados. Lo sumo, sumo mis desviaciones estándar de la ruta crítica, calculo mi valor Z, que ya teníamos nuestra fórmula, que va a ser el tiempo en que yo voy a terminar mi proyecto, menos el tiempo esperado en la ruta crítica, dividido la desviación estándar. Y esto me va a dar igual a 1.22. Denme un segundo. ¿Había que pagar? Sí, había que... Hay que quitar el carro porque estabas tocando. ¿Entonces 90, no? Sí. Perdonen. Entonces aquí nos da que es un valor igual a 1.22. No se preocupen, lo único que ustedes van a tener que utilizar es esta fórmula en Excel. Entonces va a ser la probabilidad que dice que nos den 5 días extra, va a ser de 1.22, porque por eso pusimos 135 menos el tiempo que esos 5 días, 135 menos 130, entonces va a ser de 0.88. Entonces, la probabilidad de que nosotros finalicemos el proyecto con 5 días extras va a ser de 130. ¿Qué manda? Le trae muchos recuerdos. Aunque algunos todavía están en estadística y investigación de operaciones al mismo tiempo. Van a salir máster. Entonces la probabilidad va a ser esa. Ahorita como nosotros cambiamos la distribución, probablemente nos vaya a variar los resultados. Entonces dice, como se desea determinar el tiempo que debe solicitar para tener una probabilidad de terminar el 95%, para tener una probabilidad del 95% de finalizar el proyecto en tiempo. Si se recuerdan, aquí es el inverso. Vamos a utilizar el inverso. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula y vamos a necesitar para solicitar 6 días. Y si nosotros pedimos 6 días, vamos a tener una probabilidad del 95% de terminar el proyecto. Entonces, lo último es de estar teniendo bien claras las fórmulas. Si se dan cuenta, lo único que usé fue precisamente esta fórmula y como me dieron el porcentaje, lo único que yo saco es el inverso del 95%, lo sustituyo, despejo esa fórmula y ya tengo los días que yo necesito
para terminar mi proyecto, que van a ser igual, como me dice, 6 días y el tiempo esperado es de 130, entonces solo necesito pedir 6 días extra. Entonces, esos días extra hago un análisis de sensibilidad donde necesito apoyo para poder terminar mi proyecto. ¿Dudas? Por el momento, creo que vamos bien, Inge, ya haciendo los ejercicios van a surgir Las Sí. Ok. El diagrama de Gantt es básicamente esta herramienta. Como yo les digo, les voy a buscar, yo me acuerdo que me compartió la licenciada Manuela, me compartió el video de cómo les enseñó a ustedes a hacer el diagrama de Gantt. Yo se los voy a pasar porque básicamente es una operación si ustedes lo quisieran graficar. Entonces, los pasos para hacer el diagrama de él: comprender la estructura del proyecto, que ya la entendimos cómo está el orden. Reúno toda mi información. Programo las tareas, coloco todas las barras de las tareas y empiezo a hacer el análisis. Ahorita ya no nos da tiempo a armar el diagrama de Gantt, pero actualmente casi no usamos Excel, se utilizan Project, se usan programas, ya software, pero se necesitan licencias. Las ventajas con estos Project, que con estos programas, con estos software, que ya nos empiezan a hacer las indicaciones de cómo vamos avanzando o qué fue lo que iniciamos y cómo finalizamos. Entonces, Gantt, les soy honesta, no los voy a poner a hacer. Ok, les voy a dejar una hoja de trabajo con unas preguntas para que ustedes puedan hacer su diagrama de CPM-PERT. Y se los voy a dejar para dentro de 15 días, para que les dé tiempo a hacerlo. Lo pueden hacer individual, lo pueden hacer grupal, si hacen la entrega, pero no grupos de mayores de 4 personas. Sí, da un poco de pena a veces equivocarse porque con un dato que uno no meta bien y chale, ya me equivoqué. Entonces, ojo con eso. Bueno, jóvenes, hasta aquí el día de hoy porque no nos da tiempo de hacer más. Ya van a ser las 4 de la tarde. Y yo digo que para el final de la noche o mañana la mañana ya tienen sus notas. Cualquier duda, por favor, pregunten. Y no, Claudia, no tenga miedo. Ok. No. Ahorita vienen las hojas de trabajo de más valor. Por favor, pónganles coco a esas hojas de trabajo y recuerden que siempre dejo una hoja de trabajo que les bota algún cero que hayan tenido en otra hoja de trabajo y puedan reponer esos puntos por el mismo valor. Entonces, si entregan todas las tareas, recuérdense que es muy probable que ustedes ganen más, que ahora hay 35 puntos sobre eso. Entonces, pónganse pilas. Bueno, chicos, que pasen feliz tarde. Nos vemos el próximo sábado.